Hola a todos. Chicho, te propongo hoy un tema que sé que va a generar polémica de estos de los que saltan chispas, porque cuando sigo las redes sociales veo de todos los colores. Me refiero al papel de Michelin en MotoGP. Sin duda, es un tema siempre polémico que incluso la gente se pone muy caliente con esto, ¿sabe? Lo Sí. defienden a muerte, que sí que hay una mano negra, que hay cambios, que ya viene de atrás y que Michelin siempre ha hecho este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver qué conclusiones sacamos de todo esto, porque lo que sí está claro es que es un tema polémico y que hay mucha conversación sobre esto en las redes. Sí, porque no olvidemos que los neumáticos es de todas las piezas que hay en una moto, es la más importante. Es curioso y es justo en la que no intervienen los que hacen la moto. Mira, buen dato, muy buen dato, o sea que tienen el control que podían tener el control para poder hacer todo tipo de manipulaciones o cosas raras, ¿no? No, pero lo que te digo, o sea, un ingeniero de Honda, por ejemplo, construye el chasis, construye no sé qué, ajusta las suspensiones, pero después todo eso lo pone en manos de una pieza de la moto que él no tiene ningún control, Ajá. que se la traen y la tiene que poner. No, es más, incluso toda la moto, todo el desarrollo de la moto se hace en función del neumático que tienes disponible. Si eso es ahora, antes era al revés. Antes, cuando había diferentes proveedores de neumáticos, los fabricantes de neumáticos hacían el neumático a medida de la moto. Por ejemplo, si una moto tenía un reparto de pesos, una diferente a otra, una tenía a lo mejor más peso delante que otra, pues a lo mejor la misma marca hacía una carcasa diferente para uno que para otro. Aparte de, antes, acuérdate, había un mundial donde teníamos a Michelin, a Dunlop y a Bridgestone, llegamos a tener los tres. Y entonces cada fabricante hacía, claro, para ganar, adaptaban su neumático a su piloto de referencia. Y esto lo hemos visto primero en la época de las dos tiempos, hace muchísimo, pero especialmente con Valentino Rossi. A Valentino Rossi, y esto lo confiesa Michelin, no lo esconde, porque en esa época se podía hacer, le hacían los neumáticos el viernes por la noche. Los fabricaban, venían en un furgón, esto estando en Europa, en las 10, 11 carreras que había en Europa. Los fabricaban y por la noche los llevaban en un furgón y llegaban el sábado por la tarde. Fíjate, y claro, y a Valentino esto todo el mundo dice que le ha dado muchas victorias de carrera y muchos títulos, de lo cual estoy de acuerdo porque, acuérdate, la única victoria de Tony Elías en MotoGP fue cuando le dieron el neumático delantero el mismo que Valentino Rossi. Se lo dieron una vez. ¿Y Y esto esa vez... está comprobado? Porque Sí, sí, esto no, se no, escuchó. esto no, no, y lo dice Tony Elías y lo dice todo. Si es que no era ningún pecado. Entonces no era ningún pecado. Cada fabricante intentaba ganar y acercaba sus productos lo más posible al piloto. Todo Bien, esto cambia, todo esto cambia cuando entra el famoso monogoma. bien, bien, bien. En el monogoma, tanto con Bridgestone como con Michelin, se supone, no digamos, se entiende que todos tienen el mismo material. Bien. Se entiende porque después, como hemos dicho al principio, hay tantos que dicen que todo está súper manipulado que veremos. Sí, sí, incluso voces con peso dentro del mundo de las carreras, ¿no? Que defienden la teoría de la mano negra del favoritismo a pilotos. Y yo no sé hasta qué punto porque tengo entendido que los neumáticos incluso se sortean, ¿no? O Sí, sea, mira, no es que la fábrica te dé a ti
el neumático que ellos quieren, sino que hay unos neumáticos disponibles y de alguna manera, pues de manera aleatoria se reparten entre los diferentes Sí, equipos. ahora mismo no me acuerdo de cuántos neumáticos de cada clase recibe un piloto, pero mira, esto funciona de la siguiente forma. Michelin, en función de los... hace como una especie de paquetes, ¿no? Supongamos que un fin de semana un piloto tiene 12 neumáticos y entonces hace 22 lotes de 12 neumáticos que se supone que están todos más o menos equilibrados. Es decir, neumáticos no usados en carreras anteriores hay en el lote 2 o 3, todos están repartidos, ¿no? Después, neumáticos súper frescos, neumáticos... Y entonces, esos lotes tienen un número y supuestamente, yo no lo he visto, pero me han dicho que sucede los miércoles, antes de iniciarse un gran premio, meten los numeritos en una bolsa, como en una Sí, bolsa, sí, sí, un sorteo un simple. sorteo, y entonces llega un representante de cada equipo, mete la mano y saca un número. Ajá. Entonces dice, a ti te toca el lote 16 y le toca el lote 16. ¿Vale? Entonces ahí, a mi modo de ver, en ese momento, yo creo que no puede haber manipulación. En ese momento. Bien, Bien. ¿dónde puede estar el truco? ¿Dónde puede estar el truco? El truco puede estar, y que se lo pregunten a Maverick Viñales. A Maverick Viñales, acuérdate que cuando él llega a Yamaha, empieza a ganar carreras. Sí. Empieza a hacer una pretemporada, gana carreras, y cuando me acuerdo perfectamente, como si fuera hoy, después de Qatar, Valentino Rossi dice, este neumático nuevo no me gusta, hace la moto muy inestable, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué hicieron? A las 2 o 3 carreras le cambiaron el neumático delantero a la moto. Y a partir de ahí, Viñales se arruinó. Cambiaron las características. No es que hicieran uno para Valentino, sino hicieron uno igual para todos, pero que ya no le iba a Maverick Viñales. O sea, un piloto, por muy Valentino Rossi que sea, tuvo el poder de cambiar. No, pero date cuenta, primero fue Valentino Rossi, después se empezaron a juntar, a juntar, a juntar. Estuvo Márquez, estuvo Iannone. Al final, no lo sé, el 80% se puso de acuerdo y le hicieron ¿cómo es? La 11-12 Sí, a Maverick la Viñales, 13-14. la 13-14 a Maverick Viñales. Es decir, la manipulación puede generarse en la característica del neumático. ¿Me entiendes? O sea, como, mira, las motos hoy en día son tan diferentes, obviamente a un neumático que le va bien a la Yamaha, pues a lo mejor la Ducati necesita otro neumático, y entonces la clave está en qué tipo de neumático hacen. ¿Me Sin entiendes? duda, y esto ya lo hemos visto incluso en Moto2, cuando cambiaron ahí hace un par de años, cambiaron los La carcasa neumáticos delantera. y Sí. fue un desastre. O sea, hubo pilotos a los que les fue muy bien el cambio y hubo pilotos que fue casi su tumba deportiva para aquellos pilotos que llevaban muchos años acostumbrados a determinadas reacciones de los neumáticos, le cambiaron y ya no fueron capaces de encontrar la manera de ir rápidos, ¿eh? Pilotos que Sí, eran rápidos, o efectivamente. sea, Y entonces, Chicho, como estas cosas se dieron, de repente sacaron una nueva norma, que es la que está en vigor ahora. ajá, Michelin, antes de empezar el campeonato, y esto es importante, lo que nos sigan lo tengan claro, porque es importantísimo. Antes de empezar el campeonato, antes de la primera carrera, entrega a todos los equipos, a Dorna y a las fábricas, la lista completa de los neumáticos que va a llevar a cada gran premio durante todo el año. Antes de la primera carrera. Es decir, las fábricas y los pilotos saben en febrero o en marzo, cuando empieza el Mundial, qué neumático van a tener en Valencia a final de año. Y eso no lo pueden cambiar,
¿Por qué lo hicieron así? Precisamente para que los ingenieros que sepan qué neumático van a tener y adapten su moto a ese neumático. Bien, Es bien, decir, bien, no, bien. no existen las sorpresas, ¿entiendes? Sí, 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 Por no eso, sabía, no conocía este dato, pero es muy interesante, ¿eh? claro, entonces nadie puede sorprenderse de que, bueno, a lo mejor, mira, un caso especial fue Indonesia. Claro, un circuito nuevo donde no había ninguna referencia. Entonces llevaron unos neumáticos que le fueron horriblemente mala onda, ¿te acuerdas? Ujú. Horriblemente mala onda y le fue bien a no sé quién. Pero eso fue una excepción porque nunca habían estado allí. Pero en todos los demás circuitos, por ejemplo, Ajá. en la siguiente carrera es Silverstone. Todo el mundo sabe qué neumáticos van a tener en Silverstone. Lo saben los pilotos, lo saben los ingenieros, lo saben los de las suspensiones, lo saben todo el mundo. Interesante ¿Entiendes? el tema este, sí, sí, porque al final la mujer del alcalde no solo tiene que ser decente, tiene que parecerlo, ¿no? Entonces Exactamente. tienen que ir demostrando continuamente que no hay mano negra. Pero bueno, después vamos a analizar cómo puede haber mano Porque, por negra. ejemplo, no, puede haber en el sentido de cuando hacen un desarrollo del neumático. Por ejemplo, mira, a mí me han explicado. Ahora están preparando los neumáticos para el 2023, ¿no? Sí, Los preparan en los entrenamientos. No durante el Gran Premio, sino en esos días de test que hay sí. después. Preparan los neumáticos. ¿Y cómo los preparan? Entonces, según me explicaron en Michelin, porque yo esto he hablado muchísimo con ellos, entonces ellos tienen un neumático nuevo y se Ujú. lo ponen a todas las motos y salen todos los pilotos a la pista. Si ellos ven que con ese prototipo lo más rápido son los de Honda, ¿qué hacen? Lo descartan, porque está claramente en una dirección. ¿Entiendes? Claramente en una dirección. Ellos tienen datos. Entonces, Sí. con este neumático, por ejemplo, todas las Honda van bien y todas las Ducati van mal. Lógicamente cambian el desarrollo, Mm, buscando un equilibrio. sí. ¿Entiendes? Coño, pues eso es hilar muy fino, ¿eh? Cuidado. Hombre, es que hay que ir Tienen porque que... las motos son tan diferentes. O sea, si solo la estética o la carga aerodinámica de una Aprilia es muy diferente solo de vista, de verla, a la de una Yamaha, se ve. Y entonces ser ingeniero de neumáticos no es fácil porque tienes que buscar ese equilibrio. Que a veces el equilibrio se rompe, sí, pero ahí recurro a las palabras de Paul Espargaró de la última entrevista que le hice en ASE, Ajá. que me dijo, nuestra moto ha cambiado de la pretemporada ahora y la moto es igual. La única pieza que no controlamos, Paul, son los neumáticos. Dice, todo lo demás es igual. Y entonces, ¿por qué antes me caía y ahora no? ¿Por qué antes iba rápido y ahora no? Y entonces, por pura lógica, ellos dicen, el tema está en los neumáticos. Y él dice, pero yo, claro, lo dice ahora que se va de ondas, Chicho. Dice, pero claro, yo no puedo acusar. Michelin ha hecho un neumático que a lo mejor no va bien para nuestra moto, pero tendremos que ser nosotros los que adaptemos nuestra moto a esos neumáticos. Claro, claro, claro. Dice, igual que lo hacen los demás, si nosotros no conseguimos, no es un error de Michelin, sino es un error nuestro, ¿no? Claro, claro. Y ahí viene lo que yo comentaba antes, que las motos se desarrollan en función de los neumáticos que tienes disponibles. Absolutamente, absolutamente. A ver, ¿por qué un neumático es tan importante? Porque, tú fíjate, es importante en todas las maniobras. Es importante en mitad de una curva, que lo que necesitas es ese agarre para no caerte. Estamos viendo que se está llegando a 62 y 63 grados de inclinación. Y esto es el neumático, porque el asfalto de los circuitos no ha cambiado. Es un asfalto desde hace mucho tiempo, no cambia el asfalto. Entonces tenemos, primero, la estabilidad en curva. Segundo, salimos de curva. ¿Qué pasa en la salida de curva? ¿Qué necesitamos? Lo que tú comentabas el otro día con las KTM. Necesitamos tracción, necesitamos aplicar la potencia que tenemos en el motor al suelo a través del neumático. Pero, Y Chicho, eso se es la puede tracción. aplicar
de diferentes maneras. Unas motos, por ejemplo, una Yamaha Quartararo o como era Jorge, que tiene velocidad por curva, Sí, necesita un neumático diferente a Marc Márquez, que hace una esquina en vez de una curva. Pero todos tienen que correr con el mismo neumático. sí, sí. ¿Entiendes? Yo voy a seguir, porque después, ¿qué más necesitamos en los neumáticos? Tú has oído hablar del spinning, ¿no? El Sí. spinning es cuando en la recta aceleras Gira más la rueda y trasera la que la rueda delantera. va girando más de lo que está tocando en el suelo. O sea, hay patina. Puede haber más spinning, menos spinning. Y aquí hay un caso curioso que lo voy a comentar. A mi hijo, cuando llegó a MotoGP y le ponían aquellos neumáticos de clasificación, que eran especiales, ¿sabes? Y entonces él decía, no, no, el motor no sube de vueltas. Le decía, no, no, no es que no suba de vueltas, es que con el neumático de carreras, al hacer spinning, el motor sube de vueltas, como Pero si no tiraras del avanzas. embrague, pero no avanzas. Pero estos neumáticos, como tienen tanto agarre, pues no hace tanto spinning, entonces tú te estás fijando en el cuántas vueltas y ves que no sube el motor, pero es por esto. Qué bueno. Mira, Pero la fíjate, moto avanza más. claro, Fíjate. claro. Entonces ahí también tienen que ver de qué manera no haga spinning el neumático para que tire. Y luego llegamos a la frenada, que es La frenada, la vamos. madre de todo. Entonces la frenada, ¿tú qué tienes que conseguir? Tienes que conseguir que tenga mucho agarre, mucha estabilidad en frenada, que la moto no te haga esto. O sea, un neumático tiene que trabajar continuamente, está trabajando continuamente, no tiene un momento de descanso. Así como un motor, cuando cortas gas, deja de trabajar, el neumático todavía sigue trabajando, siempre. Por eso es tan importante y por eso se tiene que desarrollar la moto en función del neumático disponible. Claro. Por ejemplo, si tú tienes una carcasa de un neumático delantero que flexa la frenada, no puede ser agresivo en la Ya frenada. tienes problemas. Ya Tienes la que moto ya cambiar vas a tener un movimiento ahí que no te va y a dar y el confianza a la hora de piloto, meterte. claro, y el piloto tiene que decir, tengo que cambiar mi manera de frenar. Y Claro, eso para un claro. piloto es dificilísimo. No, no, es que es impresionante la dependencia del neumático. Al final es el contacto de toda la moto con el asfalto, el Y, punto de sa- contacto. ¿Y sabes cuánto es la superficie de contacto, que lo dicen siempre los técnicos Sí, de una moto? tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito, 300 caballos, ¿eh? En una tarjeta de crédito, además que se mueve, que se va moviendo de un flanco a otro y tal y cual. Increíble. No, mm, ellos son muy criticados, los fabricantes de neumáticos y tal, pero macho, es una ingeniería tope, ¿eh? Tope, Ya, tope. a ver, ¿de qué manera también? Porque también hay que dejar las puertas. Estamos hablando del tema, tenemos que dejar todas las puertas, por lo menos mirar qué hay detrás de cada puerta. ¿Qué otra manera? Que Michelin desplazase unos neumáticos especiales para determinados pilotos. Es que no puede ser. En el Vamos momento a que ver. sortean, en el Sí, momento sí, que lo nos sortean, sortean, pero tú después llevas unos camiones. ¿Qué es lo que pasa? Los neumáticos, me imagino que los tiene el equipo en el Bosch, los que va a usar ese fin de semana para cada uno de los pilotos, ¿no? Me imagino, no sé cómo no, es esta mira, cada logística. neumático, cada neumático tiene un código de barras. Y cuando te tocan los neumáticos, tú te dan la lista del código de barras. Y entonces Bien, viene un bien, señor con una pistola. O sea, tú no le puedes poner bien. un neumático de Morbidelli a Quartararo, porque en cuanto le metas el código de barras, salta una alarma Ajá. Bien, para bien, que no esto, haya pues esto es muy intercambio. interesante, esto es muy interesante porque hay que ver de qué manera se garantiza que no hay trampas. Estamos hablando de Claro. trampas, de qué manera se garantiza, claro, a través del código de barras. Bien, ¿quién imprime el código de barras en el neumático? Hombre, será Michelin. Entonces, el que imprime también puede imprimir los códigos de barra que le dé la gana, ¿o no? Sí, bueno, si tiras ahí del hilo, siempre Yo tiro, habrá yo una tengo que marca. tirar porque estamos hablando de esto, ¿no? Entonces tengo que tirar. Yo me imagino que llegan y que llegan con unos neumáticos especiales para determinado piloto que le han imprimido los mismos códigos de barra que había en el sorteo, no lo sé. ¿Sabes qué te digo? Entonces ahí hay una puerta abierta. Yo una vez estuvimos en una copa monomarca que el fabricante de la moto presentaba un equipo, lo comenté en unos vídeos ahí atrás, presentaba un equipo propio dentro de su Sí, me copa acuerdo. monomarca y tenía los precintos en su voz.
de los motores. ¿Me entiendes? Entonces, es complicado no parecer. Y en caso de que estuviera manipulado, por qué Michelin manipularía un campeonato? Bueno, aquí, Que es suyo, sí, que es vale, suyo. vamos a irnos a las acusaciones que nos encontramos en las redes, por ahí, ¿no? Vale, Que si quieren favorecer, yo escucho mucho que Michelin quiere favorecer a Fabio Quartararo porque es francés. ¿Lo y has yo también lo he escuchado esto? leído. Sí, Vale. Entonces, pues ya tenemos un motivo, ¿no? sí. ¿Qué más? ¿A quién escuchas que pueden favorecer? Porque No, la cosa cambia. antes favorecían a Valentino Rossi. A Valentino Rossi, vale. Yo es que como no me lo creo, Chicho. Yo es que tampoco no me lo creo. Pero bueno, estamos hablando del tema, entonces vamos a ver. Muy interesante esto que me has dicho de los códigos de barra, yo no lo sabía. Claro, Muy claro. interesante lo que estás comentando de que hay un sorteo, de que hay Y, un de, y lote para cada piloto, de que ya a principio de año se sabe qué neumáticos se van a usar en cada uno de los circuitos. en Yo todos esto los no lo neumáticos. sabía y es muy interesante esto que estás contando y supongo que para los seguidores también es muy interesante saber todo esto, ¿Y ¿no? sabes lo que pasa con esta lista? Como son neumáticos conocidos, no son neumáticos nuevos, sino ellos ya tienen la puesta a punto de la moto con ese neumático en ese circuito. Pues Y imagínate entonces el ya trabajo. parten de una base, ¿entiendes? O sea, no es que llegues, vamos a ver, esto no es así, es súper profesional. Que después habrá maneras de manipular. Bueno, mira, yo por ejemplo, yo creo, también hablando con ellos, una vez me dijeron que Carmelo Ezpeleta en algún momento dado les pidió que hicieran un neumático con unas características determinadas para que hubiera más competencia en la pista. ¿Entiendes? O sea, tú puedes hacer un neumático que te exija gestionar la goma en vez de ir a tope toda la carrera. Tú puedes hacer un neumático que puedes ir a tope toda la carrera. Claro, y cuando se sienta en ese momento, pues a lo mejor los Michelin delanteros, yo qué sé, les pasaba algo. Entonces Carmen dice, oye, quiero que hagáis un neumático con estas características porque quiero que se corra más en grupo. Eso lo pueden hacer. Esa manipulación existe, existe. Pues qué Y no se interesante también, esconde, ¿no? y no se esconde. Lo Vale. que no acepto, o sea, lo que yo no me quiero creer porque yo creo, ¿sabes? Si no, ¿qué cojones hacemos viendo MotoGP? Si pensamos que todo está manipulado. Entonces, lo que yo no quiero creer es que van a favorecer a un piloto o otro. Sí manipulan la característica del neumático en general. ¿Entiendes? Sí, por eso dicen, de repente una temporada dice, claro, es que estos neumáticos le van bien a la Yamaha. De repente, claro, es que hacen neumáticos que le favorecen a Marc Márquez. Claro, ahora Michelin o Carmelo quiere que ganen Ducati. ¿Entiendes? Eso, yo hasta eso me lo puedo creer, pero no para un piloto determinado. bien. Bien, yo escuché ¿Entiendes? en una ocasión también, muy interesante, que Carmelo les había dicho, oye, no quiero tantos lesionados en el paddock. Hacerme un neumático que no salga la gente tanto por orejas. Claro, todo eso lo pueden hacer. Todo Bien, eso que lo pueden hacer. me Mira, parece fantástico esto. para el año que viene, Michelin, porque mira, el problema hay un tema. Sí, Michelin está en las carreras corriendo contra ellos mismos. Es decir, ellos quieren cada año batir no sé cuántos récords en no sé cuántos circuitos. Pero es curioso porque podían perfectamente hacer un neumático un segundo más lento y todo. Pero como son ingenieros, volvemos a lo de siempre. Como son ingenieros, ellos se desafían a ellos mismos. Y entonces cada vez llevan el neumático a un punto más extremo hasta que les han dicho, oye, basta. Y entonces creo que para el año que viene la consigna es cero, abrimos la ventana. ¿Y esto cómo se consigue? ¿Cómo consigue ser más rápido? Que cada neumático sea más específico
para un momento dado. ¿Entiendes? O sea, si el neumático funciona con un margen de 5 grados de temperatura. Y en esos 5 grados es súper eficiente. Pero te sales de esos 5 grados, leña. Y entonces, ¿qué van a hacer ahora? Aumentar la ventana. Qué interesante. ¿Y qué pasa? Que se irá más lento, pero será más seguro. Ajá, ajá. Muy bien. No, no, estamos viendo continuamente cosas. Lo de que ir detrás de otro piloto a rebufo hace que se te caliente el neumático y Eso, que en eso ya van a trabajar tienes también. problemas. En eso Eh, van a trabajar, que es en eso van a impresionante. trabajar, en eso van a trabajar con los de las llantas, que por cierto ya en las últimas carreras se han visto llantas con tratamientos específicos, nuevas, además se ven a ojos vista Bien. para esto. Entonces Michelin está trabajando. Otra cosa importantísima, Michelin va a trabajar en los próximos 2 o 3 años en un neumático que va a necesitar eh, calentadores al 40%. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que tú ves gastar en un box durante un gran premio, que tú lo sabes, Chicho, hay una docena de neumáticos todos a 70 grados. Todo el día Sí, enchufados a la red. sí, sí, sí. Cuando todo el circuito enchufa la red de esos neumáticos, el consumo es acojonante, acojonante de electricidad. Y eso es un tema que quieren también atajar. Ajá. Qué interesante. Fíjate la cantidad de cosas que se mueven que no llegan al aficionado Claro, es alrededor MotoGP. de algo tan importante como son los neumáticos. Bueno, al final nos hemos ido de tiempo, así que tenemos que sacar conclusiones. ¿Tú cómo lo ves? Yo nada, yo ¿Crees que hay trampas? ¿Crees que hay no, manipulación? ¿Crees que hay no, mano no hay negra? manipulación y son los equipos los que tienen que adaptar sus motos a los neumáticos. Bien, yo creo que tampoco. Yo prefiero pensar que tampoco, pero tampoco me extrañaría que hubiese algo raro por ahí, ¿eh? Bueno, Chicho, ¿es Porque, sí o coño, no? es No que me es... seas gallego, no me seas gallego. yo, ¿Sí o no? Ahora es no, pero sí, pero a lo mejor. realmente, bueno, mira, voy a ser más gallego que nunca. Creo que no hay manipulación, pero a ver las ainas. ¿Sabes qué te digo? Sí, sí, sí. No creo en las brujas, pero a ver, las hay. Entonces, creo que se puede manipular, creo que puede haber muchas historias por ahí, pero no creo que lo hagan. No creo que lo hagan. O sea, yo no soy paranoico, conspiranoico de que creo que hay una mano negra que está. No, no, yo creo que no, pero creo que sí se podrían hacer perfectamente. Si quisieran, las podrían hacer. Bueno, pues nada, ahí nos quedamos en la escalera, en la escalera. ¿Subes o bajas? No lo sé. Muy bien, bueno, Bueno, pues venga, ya sabéis cosas que antes no sabíais, que son cosas que sabe Pecino, como siempre, que conoce. es que hay mucho detrás de cualquier tema que Claro, toques en aquí hay MotoGP, mucho. hay un mundo. ¿Por qué? Porque es la máxima expresión de la tecnología. Y cuando ves un neumático, detrás de eso hay un mundo, hay un mundo. Tú sabes que los Impresionante. neumáticos viajan en contenedores con aire acondicionado, por ejemplo. Mira, otro dato que esto es que estas cosas hay que contarlas, porque estas cosas son las que realmente te dan la dimensión de lo que es MotoGP. O Exacto. sea, que tú vengas y lleves un neumático viajando de miles De de Francia kilómetros a Australia en a aire Australia acondicionado. en aire acondicionado para el neumático. O sea, es que es impresionante. Sí, sí. En fin, Muy bien. bueno, lo dejamos por aquí. Vale, chicos, ya nos contáis a ver qué os parece todo esto y si sois como yo, si sois como vecinos, si sois como los conspiranoicos esos de De otros Manolo canales, Murillo, un ¿eh? saludo, Manolo. Manolo Manolo. Murillo. Muy Venga, bien. venga, hasta Venga, luego. chicos, hasta luego. Adiós. Vale, vale.